¡Hey! Muy buenas, aquí estamos un nuevo día. Vamos a ver una baraja de cartas increíble con un valor cultural extraordinario. Se llama Tarot Manteña y no es tarot ni es manteña. Aquí lo tenemos. ¿Por qué digo eso? Bueno, se le atribuyó a Andrea Manteña hace mucho, pues posiblemente para que se difundiera más, pero es anónimo. Hoy día se discute quién fue realmente el artista o los artistas que crearon estas ilustraciones. No es tarot, ¿por qué? Pues porque no se usaban estas imágenes para jugar a las cartas, ni tampoco para la adivinación. Entonces, ¿qué es? Bueno, es un conjunto de imágenes, son alegorías, o sea, figuras humanas que representan conceptos, pues ya sabes, los egipcios, los griegos, los romanos eran politeístas y representaban a sus dioses con forma más o menos antropomórfica. Bueno, después la iglesia cristiana representaba vírgenes, cristos y santos. Podríamos pensar que los santos son una versión moderna de los antiguos dioses romanos. Bueno, y en el Renacimiento se deja a un lado toda esa cultura, ese arte, esa filosofía medieval, que no era filosofía, era teología. Bueno, entonces Dios deja de ser el centro, el hombre pasa a ser el centro, la medida de todas las cosas, y la fe pasa a reemplazarse por la razón. Entonces se retoma la filosofía de la antigua Grecia y aquí tenemos, fíjate, una imagen, por ejemplo, es una alegoría, la vamos a ver después dentro. Esto es un personajillo con el título. Aquí también hay otra imagen que vamos a ver y el mismo personajillo. Entonces, este ejemplar es del año 2000 de Escarabeo. Vamos a ver qué tiene. Aquí se han quedado enganchadas las instrucciones, después lo veremos. Bien, bueno, el dorso es así, tiene un estampado. Esto es cosa de Escarabeo, no creas que es un dorso antiguo. Bien, esta es la portada. Bien, Tarot Manteña. Ahora tenemos aquí una lista de barajas de Escarabeo. Los siguientes son 3 cartas que han puesto aquí con un texto en diferentes idiomas. Vamos a leerlo en castellano. Dice: guía a la adivinación con el tarot Manteña. Crear un estado de concentración, hacer una pregunta, barajar las cartas, colocar las cartas, descubrir las cartas e interpretarlas. Bueno, propone sacar al azar 3 cartas, colocarlas una junto a la otra y, sabiendo previamente qué tipo de información nos va a dar cada una, pues tratar de interpretarlo. La primera carta hablaría de lo que hay que hacer a nivel material, o sea, el consultante, que puede ser tú mismo también, tendría ahí una respuesta, qué hacer a nivel material. Luego la segunda carta diría qué hacer a nivel intelectual y la tercera carta qué hacer a nivel espiritual. Bueno, fíjate que me ha gustado aquí donde dice: un buen cartomántico sabe dejarse llevar por su propia intuición y no limitarse a una interpretación literal de las cartas. Aunque no sepas lo que significan estas imágenes, las puedes usar a modo de adivinación. Así se ahorran tener que explicar qué significan, porque no se sabe, porque es que no significan algo para la adivinación. O sea que es una baraja que no se usó para jugar, no se usó para adivinar, era un conjunto de imágenes representativo de la cosmovisión, del Renacimiento, qué posición ocupa el ser humano en el universo en relación a Dios o en relación al todo, al mundo, al conocimiento supremo. Si vas a Salamanca, en las escaleras de acceso a la biblioteca, hay que subir unas escaleras para acceder al conocimiento, a la biblioteca. Bueno, ahí en la balaustrada hay relieves tallados en piedra que muestran figuras, imágenes con todo este simbolismo que vamos a ver. En el Renacimiento se recalcaba que el ser humano
En lo más bajo está representado por un gaitero, un tamborilero, alguien necio, tonto, ignorante. Entonces se puede ir ascendiendo, si vas por el recto camino vas ascendiendo hacia el conocimiento máximo, el amor universal. Bueno, y aquí también tenemos eso. Bien. Bueno, estas son unas cartas que no pertenecen a lo que estamos comentando, es como explicativo. Esto sería como un libro de instrucciones. Te ponen 2 en cada una y aquí viene el nombre de la carta y en varios idiomas lo que representaría. Por ejemplo, la primera pone el nombre mísero y luego pues traducido al español, que es el penúltimo, ahí dice humildad. Vale, entonces al estar en varios idiomas y tal, pues ya tiene aquí un montón de cartas que hacen que el mazo sea más grueso, pero todo esto nos lo podemos ahorrar y vamos directamente a ver las cartas en sí, no estas miniaturas. En fin, es que hacen unas cosas. Vale, aquí lo tenemos. La primera carta, el mísero. Bueno, tiene el número 1 en romanos junto al nombre y luego en números arábigos en una esquinita y luego en la otra esquinita hay una letra. Después explicaremos. Esto de aquí arriba se lo han añadido los de Escarabeo, está en varios idiomas pero en español no está, sería la traducción del nombre, mísero. Bueno, luego vemos que hay como un reflejo extraño en el fondo y hay unas filigranas que son siempre iguales, aunque cambia un poco el color y no se nota tanto que son siempre las mismas. Bueno, estas son rosa, pero yo creo que en algún momento es ahí, por ejemplo es azul, ahí vemos que son azules las figuras estas abstractas que hay en el fondo, combinado con ese reflejo plateado, dorado. Bueno, esto es un poco hortera desde mi punto de vista, pues son cosas que se hacen sobre todo en los ambientes esotéricos para que le guste a la gente que echa las cartas, aunque bueno, sobre gustos no hay nada escrito, ¿eh? Habrá gente a la que le guste y gente a la que no. Entonces es siempre la misma filigrana, pero bueno, es un fondo añadido que no es originario. Antiguamente el grabado de esta figura pues era el personaje con el fondo y tal. Esto es lo que nos importa. Se imprimía una tinta, después se coloreaba. El más antiguo que se conoce de Manteña, porque hay varias copias, esto se imprimía, entonces pues se estima que es de más o menos 1465. Luego hay otra edición del 80 y algo, 1480 y algo, no se sabe exactamente cuándo. Entonces son muy similares. Lo único que están las figuras generalmente dadas la vuelta, como si fuera un espejo. Esto es normal, cuando imprimes se da la vuelta. Si tú tienes este sello tallado en madera, en silografía, por ejemplo, pues cuando lo imprimes te queda al revés, te quedaría el personaje mirando para el otro lado. Entonces, por algún motivo técnico, seguramente hay ese cambio en muchas de las cartas, no en todas, en la segunda edición. Pero bueno, luego otro detalle, otro cambio es que estas letras, mira, voy a explicar ya lo que son estas letras: A, B, C, D, E. Esto va por decenas. Esta es la primera carta, el número 1. Entonces hasta el 10 es una serie. Luego del 11 al 20 es otra serie. Y tiene una temática que las agrupa. Luego así hasta el 50. Bueno, sin embargo las letras no van en el orden de los números, van en orden contrario. Van desde la más alta, la 50, hasta la 1. Entonces la última serie, la última decena es desde el 41 hasta el 50. Bueno, esa es la A. La B es la anterior, desde la 31 hasta la 40, ¿no? Esa es la B. Así hacia abajo, y por eso tenemos que esta, que es la carta 1, pertenece a la serie E. Entonces, en la otra edición, en la que es posterior a la de 1465, en la siguiente, pues en lugar de haber una E, hay una S. Esto se especula que puede deberse a que las letras representan palos de la baraja tradicional, donde se incluyen los triunfos. O sea, A es atut, que significa triunfos,
B sería bastoni, ¿no? Los bastos. C, scope, las copas. D es denari, los oros. Y luego la E, que en esta es una E, sin embargo pusieron una S en la otra, que dices A, B, C, D, S, porque rompe el orden alfabético. Pues estamos haciendo un orden alfabético que además se corresponde con las iniciales de los palos, de los 4 grupos de cartas. Pero eso de la S, ¿a qué se debe? A, pues es spade, ¿no? O sea, espada en italiano, con S en lugar de con E. Si fuese en español, la E está muy bien. Primero lo pusieron con E, después lo pusieron con S. Parece que sí, que puede ser porque representaba los palos. Bueno, entonces el mendigo este es la primera carta. Vamos a ver cómo hay una jerarquía, como en la escalera de Jacob. O sea, los ángeles subían y bajaban por la escalera. Arriba está Dios y abajo la escalera está apoyada en la tierra. Es la unión, el recorrido entre la tierra y el cielo. Es algo filosófico, abstracto, aunque tiene correspondencias religiosas, pero no es necesario usar terminología católica. Entonces no es necesario hablar de Dios, pero bueno, Dios estaría arriba del todo y representa pues el amor universal, el universo, los planetas. Bien, entonces es la primera causa, le dicen en filosofía. O sea, Dios es el origen de todo, toda la causalidad en física y todo. ¿Por qué se mueve esta pelota? Porque la he empujado. ¿Por qué la he empujado? Porque nací. ¿Por qué nací? Porque me parió mi madre. ¿Por qué me parió mi madre? Porque la parió su abuela. Así vas para atrás hasta llegar a Dios, que es la primera causa. Pero en el Renacimiento no hace falta hablar de Dios, podemos hablar de filosofía. Primera causa. Bueno, entonces en lo más bajo, en la tierra, unido con el suelo, está este hombre, que es el mísero. Se parece un poco al loco, ¿no? De los tarots convencionales. Bueno, un poquito más arriba del mísero, pues tenemos aquí un sirviente que tiene un recipiente en la mano. Después tenemos el artesano, que se corresponde con el mago, Bagatto, en las cartas de tarot me refiero. Bueno, tenemos una ilustración de un fuego, se ve que está haciendo algo con herramientas, algo de metal, utiliza un yunque pequeñito ahí, fuego, ¿qué será eso? Quizás algo alquímico, pero luego se cambia por el mago que es un prestidigitador, un ilusionista de feria en los otros tarots. Bueno, la siguiente carta es esta, que es el mercader. Luego tenemos el gentleman este con un ave ahí, cetrería. Luego tenemos el caballero, chevalier. El general que pone doxe, pero no es duque, se traduce en español como general. Luego tenemos el rey, este es un rey. Luego emperador, mira, emperador y papa. Papa, hemos hecho la primera secuencia, que es E, la letra E. Bueno, o sea que el papa está por encima del mendigo, supuestamente está por encima. Después veremos que lo que es arriba es abajo, según el hermetismo. Y en el Renacimiento se estudió el hermetismo, que el hermetismo es la filosofía de Hermes Trismegisto, que se supone que fue un sabio egipcio, pero combina 3 dioses en uno, o sea, Tot, Hermes, que era dios griego, y Mercurio, que era dios romano. Por eso son 3, Trimegisto. Entonces, esto lo crearon más o menos en la época que surgió el catolicismo, bueno, el cristianismo. Entonces hay muchas semejanzas, ¿no? Porque Hermes era medio divino, era un hombre divinizado, y Cristo también. Y también en el cristianismo hay una trinidad, y en Trimegisto, en Hermes Trimegisto también, ¿no? Entonces, bueno, en el hermetismo lo que es arriba es abajo. Entonces podemos ver que el papa es superior al mendigo. Mira, aquí está el papa y el mendigo. Pero, oye, pues el mendigo es más libre, está más cerca de la tierra, puede ser un gran sabio, mientras que el papa puede ser más superficial, está pendiente de las fotos que le hacen, de viajar para hacerse el importante, saludando a las personalidades, a los reyes. O sea, todo según lo mires puede ser mejor o peor, ¿no? Entonces, por eso hay un viaje de ida y vuelta
Por eso tenemos los números ascendiendo de la tierra al cielo, pero tenemos las letras descendiendo del cielo hacia la tierra. O sea, la dirección descendiente es la materialización de lo divino, mientras que los números indican una dirección ascendente, que es la divinización del hombre, ¿no? O cómo el hombre evoluciona hacia el supremo conocimiento. Se pueden hacer muchas lecturas, todo esto es a nivel filosófico, no es nada de adivinación. O sea, este tipo de reflexiones seguramente las tuvieron los artistas renacentistas que crearon estas imágenes. Bueno, entonces ya hemos visto aquí en estos oficios una jerarquía, una escalera, una secuencia numérica progresiva que se parece a los arcanos mayores que llaman ahora, que son los triunfos usados para la adivinación, esos triunfos de barajas convencionales de juego que eran 22 normalmente, aunque depende, porque en Sicilia, por ejemplo, pues hay una carta del mísero, además de haber una carta del loco, ¿eh? Entonces no era tan fijo, ha habido como un proceso creativo, formativo de los arcanos mayores, y aquí vemos que hay muchísimas más imágenes, o sea que quizás los triunfos del tarot de Marsella, esos 22 triunfos proceden, bueno, 21 más el loco, proceden quizás de aquí, del Manteña, o de unas carticelas didácticas, porque esto no es un tarot, no es una baraja de juego, son unas carticelas, igual que había estampillas de vírgenes, de cristos, de santos, en el siglo XIII, cuando ya había sistemas de impresión y se fabricaba papel en Europa, pues se difundían estampillas religiosas y también se hicieron ilustraciones de virtudes, y los niños podían aprender sobre moral con esas imágenes de virtudes. Entonces eso es un antecedente de esto. Aunque tenemos registrado que más o menos estas figuras se crearon en el 1465, es posible que antes de esa fecha existieran también otras carticelas que no han llegado a nuestros días, pues otras secuencias de imágenes que en algún momento del Renacimiento pues se configuraron, dando lugar a toda esta cosmovisión estructurada en 5 partes, 5 series, 5 letras. Bueno, vemos también que es que el Papa, el rey, bueno, reyes hemos visto ya, el rey de bastos, el rey de copas y demás, pero tenemos aquí el Papa, el emperador, el rey, o sea, emperador y Papa están añadidos al rey por encima de él. Entonces esto es muy claro, como decir que ya teníamos las cartas de palos con sota, caballo y rey. Bueno, añadieron las reinas cuando se formó la baraja de tarot de juego, pero quiero decir que por encima del rey, que era el más elevado, pues se idearon otras figuras de mayor poder, como el emperador y el papa. El emperador y el papa. O sea, estamos en una época en la que se había caído el Imperio Romano de Occidente, o sea, Italia estaba fragmentada, y aún duraba el Imperio Romano de Oriente, que se ha dado en llamar bizantino, con la capital Constantinopla. Bueno, eso duró más tiempo, hasta 1453. Pues hubo reuniones y concilios en los que los bizantinos pedían ayuda a Europa, se juntaban para intentar hablar, para unir las dos iglesias. Entonces, o sea, el concepto de emperador y papa, todo eso existía, y también pues en la antigua Roma pues hubo muchos emperadores también. Bueno, entonces tenemos que sobre el rey hay emperadores, hay papas. Entonces el rey ya está aunque lo han puesto aquí, ya estaba en la baraja de palos: rey de copas, rey de bastos, rey de espadas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues que el emperador y el papa están añadidos por encima. O sea que cuando buscaron unas cartas superiores a las de palos, para usarlas como palo de triunfos, como un quinto palo especial, seguramente lo primero que se les ocurrió fue el emperador y el papa, que de hecho son las cartas que están en los 22
arcanos mayores, de las primeritas. O sea, primero está el mago y luego ya hay emperador, emperatriz, papa, papisa, lo han puesto en femenino, en masculino, y están ahí como superiores a las cartas convencionales, cuyo rango mayor es el rey, ¿no? O sea que tenemos ahí ya la creación de los triunfos, esas cartas especiales que ahora llamamos arcanos mayores. Era un palo de triunfo superior. En el juego de bazas del tarot vas poniendo cartas sobre la mesa, cada jugador pone una carta. Si tienes una carta de triunfos, es superior a cualquier otra carta. O sea que la carta del emperador es superior al 2 de copas, al rey de copas, al rey de bastos, superior a todas las cartas de palos. Pero luego ya, si la carta que está sobre la mesa es un triunfo, pues gana el que es mayor, el triunfo que es mayor. Por eso hay números en los triunfos. Pero bueno, estas cartas no se usaron, como digo, para jugar. Sin embargo, ya esos 22 triunfos, bueno, 21 más el loco, en el juego de mesa de tarot, pues sí tienen en cuenta esta jerarquía y tienen una función lúdica. Entonces, queda claro este asunto. Fíjate que existieron unas cartas en Ferrara, 1423, se llamaban las cartas de los 8 emperadores. No sabemos cómo eran, pero algún juego de emperadores ya empezó a haber justamente cuando estaban empezando a configurarse los triunfos del tarot Visconti, Sforza y todos estos. Los más antiguos empezaron en esa época justamente a continuación de esto. O sea que empezaron a concebir cartas superiores a los reyes. O sea, el juego de los 8 emperadores o en el Karnoffel había una carta llamada emperador, que en alemán se dice Kaiser, y era el rango 2, no tenía dibujado un emperador. Y en el Kaiserspiel, que era un juego aún conservado en Suiza, había 4 cartas llamadas emperador, pero eran las cartas del rango 10, que tenían dibujada una bandera. Bueno, no nos vamos a enrollar demasiado, pero había ya juegos que tenían una jerarquía y un palo de triunfos. En aquella época, en 1426, ya existía el Karnoffel. Entonces no se sabe exactamente si en Italia o en Alemania, pero empezó a haber juegos europeos con un palo jerarquizado que era superior a los otros 4. Y así surgió seguramente ese palo de triunfos formado por 22 cartas. Bien, el emperador y el papa. Bueno, vamos a ver que estamos con Mantegna, vamos a ver qué más figuras hay, porque esto es como un panorama general, conceptual, filosófico, con virtudes, astros y un montón de conceptos. Hemos visto diferentes clases sociales del ser humano. Ahora vamos a ver algunos dioses de la antigua cultura clásica. Después veremos virtudes, astros. Hay muchas alegorías y no hay vírgenes, cristos, sino que se mira hacia la cultura antigua, grecorromana. La Estatua de la Libertad, por ejemplo, es una alegoría de la libertad. Es una figura humana que representa libertad porque tiene una antorcha en la mano. Bueno, entonces, empezamos ya con la siguiente serie, son las musas. Aquí tenemos la elocuencia, que es Calíope. Luego tenemos la astronomía, que es Urania. Luego la musa del canto y la danza, Terpsícore, así una tras otra. Luego Erato, Polimnia, Talia, Melpómene, que es de la tragedia. Luego de la música tenemos Euterpe, o sea que todo esto son musas. Y luego ya Clio. Fíjate que Clio tiene aquí como, no sé si es un cisne o una oca. Ahí volvemos al tema del huevo cósmico, el amanecer del universo y el amanecer de cada día. O sea, el huevo tiene una yema que se parece al sol y los gallos cantan al amanecer. Entonces, en culturas muy antiguas, el gallo era adorado. Fíjate, los galos, que eran franceses, los gallegos, los portugueses, Puerto del Gallo, Portugal, Galicia, gallo, ¿no? O sea, galo es gallo. Están adorando a un ave que pone huevos. ¿Por qué? Por eso, el huevo.
es el símbolo que representa el amanecer y representa el nacimiento del universo. ¿Qué pasó en Roma? Pues que las ocas, bueno, libraron a Roma de una conquista de franceses y entonces empezaron a adorarse las ocas en el Imperio Romano. Pues quizás por eso el juego de la oca, que también es renacentista, pues tiene como protagonistas las ocas, y aquí vemos también ocas, o sea, en la cultura romana se sabe perfectamente que las ocas estaban adoradas. Sin embargo, los perros que no ladraron cuando llegaron los franceses fueron las ocas las que empezaron a llamar la atención, pues los perros pues no han corrido la mejor suerte, ¿eh? Ahí hubo un cambio y las ocas, ¡buah! Las ocas adoradas, adoradas. Y aquí también tenemos aves, o sea que vamos subiendo, ya vamos por el número 20 y han empezado a aparecer ocas, como algo maravilloso. Bueno, esta es el señor de las musas. O sea que después de todas las musas tenemos Apolo como señor de las musas. Es este, con una corona y dos aves. Bien. La siguiente serie, ya estamos por el número 21, la siguiente serie habla de intelecto, artes, ciencias, saberes. Bueno, esta es gramática. Esta es lógica, la lógica. Esta es la retórica. Esta es la geometría. Está ahí flotando, la geometría. Luego, esta es la aritmética. La aritmética, no sé qué tiene en las manos. Bueno, música, poesía, filosofía, astrología. Mira, ya aparece ahí un astro, tiene alas porque puede volar, mientras que el anterior no tenía alas. Y finalmente, 30, teología. Ahí lo tienes. Esto será el mundo, supongo, ¿no? No, es la bóveda celestial, con las estrellas, posiblemente. Bueno, teología. Entonces, después de esta serie, ya estamos en la letra B, nos acercamos a la A, y tenemos 10 cartas que nos hablan de moral, principios cósmicos y virtudes. Tenemos el genio del sol, que es este, ¿ves? Ahí está el sol, y parece que tiene alas también. Bueno, el genio de la luna, el genio del mundo. Fíjate, sol, luna, mundo, son cartas que también están en el tarot convencional, ¿eh? Bueno, después del mundo, que es este, pues cósmico. Este pone cósmico porque es el mundo, ¿no? Luego tenemos aquí la templanza. O sea, después de 3 genios, sol, luna y mundo, tenemos virtudes. Esta es la templanza. Esta es la prudencia, que tiene un rostro masculino, un rostro femenino y otro rostro en el espejo. Luego, esta es la fuerza, ¿verdad? Sí, la fuerza, que en el tarot está igual, con una columna que la está rompiendo de lo fuerte que está. Bueno, y con un león, abriéndole la boca, depende del patrón de tarot que utilices, verás una representación u otra. Pero vamos, que algunas de estas virtudes están en el tarot, que se utiliza para adivinación, en el tarot que se ha utilizado desde el inicio del tarot para jugar a las cartas, ese juego de bazas. Bueno, o sea que es impresionante cómo parece que de aquí se sacaron los triunfos, que pudo ser al revés. Quizás los triunfos ya existían y alguien dijo, bueno, voy a organizar todo y poner aquí un montón de imágenes que faltan. Pero bueno, a mí me encaja bastante que de algo estructurado y completo se extrayeran algunas figuras y se compuso así una secuencia de 22 imágenes. ¿Tú cuáles habrías elegido? Si tú decides hacer una baraja de tarot empleando algunos de estos dibujos, ¿cuáles elegirías? ¿Qué ilustraciones, qué figuras elegirías tú para tu propia baraja de tarot, para tus cartas del tarot? ¿Tus arcanos mayores cuáles serían? ¿Y qué significado les darías, no? Bueno, un ejercicio interesante, porque esto es algo que está hecho entre filósofos, sabios y artistas.
que trabajaban juntos ahí en Florencia, pues surgió lo que llamaban Academia Platónica. Y bueno, es que aquí se conjuga platonismo con hermetismo. En Florencia se tradujeron textos atribuidos a Hermes Trismegisto que venían del Imperio Bizantino. Entonces ahí se combinó, ya sabes que Platón hablaba del mundo de las ideas, que se correspondería con Dios, y el mundo sensible, tangible, ¿no? Sensible quiere decir que lo percibes, o sea, te veo, te oigo, eso es sensible. Toco un objeto, lo saboreo, qué fresa más rica. Esto es el mundo sensible. Y el mundo de las ideas es algo más abstracto y elevado. Entonces, ese platonismo está aquí también, porque hablamos de una escalera desde la tierra hacia el cielo, ¿no? Como la escalera de Jacob, que está en la Biblia. Por cierto, Jacob es un nombre equivalente a Iago, Janus, que es dios romano, y Santiago, Iago y Santiago. O sea, quiero decir que el Camino de Santiago también es un viaje espiritual, como aquí, que estás espiritualizándote, ¿no? Ascendiendo, haciéndote perfecto. Es un viaje alquímico también, que veíamos antes el artesano. Bueno, entonces el artesano quizás está elaborando el Santo Grial, porque lo teníamos en la carta de al lado. Fíjate, tenemos el artesano, que es el número 3, y el número 2 es este que parecía un sirviente con un recipiente para servir a sus jefes, a quien estuviera atendiendo en ese castillo, en ese palacio, pero podría ser que ha elaborado ahí, con metal, ha elaborado la gran obra, que llaman los alquimistas. Aquí en el fuego ha elaborado, con una transformación espiritual también, ha elaborado eso, el Santo Grial, una copa, bueno. Y luego ya el mísero, pues tiene interiorizado ese espíritu universal, esa perfección, y ya está unido con la gran obra que es la creación del mundo, la creación divina, o sea, el universo, la naturaleza. O sea que se puede hacer una lectura descendente, como decíamos, y estas cartas que antes veíamos como muy bajas, las veríamos como muy altas. Bueno, entonces íbamos por la justicia, tenemos la virtud de la justicia, y a continuación la virtud de la caridad, la virtud de la esperanza y la virtud de la fe. Fíjate cuántas virtudes, y sin embargo en el tarot de Marsella pues solo quedaron 3, ¿no? Bien, hay otros tarots que tienen 4, me parece, pero mira, es que hay muchas virtudes. O sea, estos son conceptos de la antigua Grecia y del Renacimiento. Bueno, aquí tenemos el número 40, que es Fede, se llama Fede este. Esta es la carta de la fe, que es la última virtud, y a continuación ya tenemos el cielo, los astros, las esferas cósmicas. Antes hemos hablado de genios, el sol, la luna, pero ahora vamos a ver en sí mismo el astro. ¿Ves? Esta carta, esta ilustración representa a la luna, con tanto dibujillo de fondo casi no se aprecia. Supongo que es un caballo con un carro porque la luna viaja por el cielo. Y debajo hay agua, fíjate que esto se conserva en el tarot de Marsella. Luego tenemos aquí, que la vimos en la caja, esta es Mercurio, que es la 42. Sí, 42, lo tenemos ahí en números romanos, y lo tenemos también en números arábigos, número 40 y 2. Entonces esta ya es la serie A. Bien, vamos bien. Aquí pues se aprecia un bastón con 2 serpientes o algo así, que también tiene mucha simbología. Bueno, la siguiente es Venus. Ahí están las mujeres bañándose. Qué belleza, ¿eh? Venus. Bueno, ya sabes que Venus se asocia con la mujer y Marte pues con el hombre, que son los planetas que están a uno y otro lado de la Tierra, más cerca del Sol o más lejos del Sol. Bueno, esta ya es el Sol, precisamente, que también tiene un carro como la Luna porque surca los cielos, seguramente es por eso. Está arrojando a alguien al suelo, ¿no? Quizás es Cristo, bueno, es alguien arrojado desde
desde la divinidad solar, alguien muy luminoso puede ser, lo arrojan sobre un río. Bueno, o quizás era Hermes, pero se asocia más con Tot, con la luna, yo creo. Aunque Mercurio, que ya lo hemos visto, pues era el dios romano correspondiente con Tot. O sea, Tot con la luna, pero Mercurio asociado con el hermetismo, pero no es la luna, es Mercurio. Pero ¿qué pasa? Que Mercurio era el metal que se utilizaba en alquimia para crear oro. Mezclando con otros metales, se fusionaba todo eso y trataban de crear lo que llamaban la gran obra, ¿no? Que es crear oro a partir de otros metales que no son puros, como el oro. De todas formas, parece más bien una figura genérica. Es un niño que nace cayendo al mundo. Asociado con el nacimiento está el sol, efectivamente, y es en general cualquier persona, es el hombre puesto sobre la tierra. Esto se entiende más bien en sentido descendente, siguiendo el orden de las letras. Bueno, y entonces aquí tenemos ya Marte. Marte, ¿ves? Ahí guerrero, un caballero, muy machote, ¿no? Muy masculino. Bueno, pues esto es Marte. Luego ya tenemos Júpiter, Saturno, que se parece un poco al ermitaño, pero tiene una guadaña. Y la octava esfera, ahí lo tienes. La octava esfera es la bóveda de las estrellas, o sea, la más lejana. Ya sabes que en la antigua comprensión del universo pensaban que había bóvedas como si fueran de cristal donde estaban encajados, pegados los planetas, y que eso explicaba que los planetas se muevan porque eran bóvedas que giraban, rotaban, y entonces la más alejada, donde termina el universo prácticamente, pues es donde estaban pegadas todas las estrellas. Ahí lo tenemos. Y ya, ¿qué hay mayor a esto? Si esa bóveda de las estrellas es gigante, el mísero era pequeñito, estaba ahí durmiendo en el suelo desnudo, y las estrellas, bueno, están lejísimos, son lo más elevado. Luego tenemos el principio móvil, lo que dio inicio al movimiento del universo, ¿eh? O sea, cuando empezaron a moverse los planetas, la luna, el sol, todo alrededor de la Tierra. Aunque luego esto se cambió por el heliocentrismo, ¿no? Pero bueno. Y este se representaría el que mueve el mundo, ¿no? Algo así, pero luego, más importante que eso, es la primera causa, lo que decíamos antes, Dios. Y aquí viene representado pues el conjunto de todas las bóvedas, todos los planetas, la cosmovisión que había, y fuera de aquí pues ya no hay nada. O sea que esto es el mundo, el universo. Bueno, esta es la carta superior, es prima causa, la letra L, que es 50, ahí está, 50, letra A. O sea que esta última podría representar los triunfos en el sentido de que son cartas superiores a las otras. Esta última decena, estas últimas 10 imágenes. Y sin embargo, si hacemos el viaje descendiendo, o sea, desde el cielo hacia la tierra, en lugar de al revés como hemos hecho, pues pasaríamos por todos los escalones que hemos pasado, pero en dirección contraria, hasta llegar al mísero, como hemos dicho, que puede ser muy interesante, la vida del vagabundo, aquel hombre que lo sabe todo. Porque ya sabes que en el estoicismo de los antiguos griegos, la sencillez de la vida, el vivir con poco, en términos materialistas, pues eso estaba muy valorado. Y había filósofos griegos que pensaban que para ser un auténtico sabio hay que vivir con poco. Estaban los epicuros y estaba también Diógenes y todos estos. Había diferentes escuelas éticas que tenían estas ideas. Y en el Renacimiento se estudia la filosofía griega. Entre diversos autores pues tenemos también esto del estoicismo que comento. Bueno, ¿alguna pregunta? Déjalo en los comentarios. Espero que te hayan gustado estas cartas. Y para terminar voy a mostraros el instructivo este. Bueno, aquí está en italiano. Se propone un juego de solitario. Es un ajedrezado. Vas poniendo cartas sobre la mesa. Pero vamos, que esto se lo han inventado para rellenar.
No tiene nada que ver con los orígenes del Manteña. Y aquí ya están los significados de las cartas, pero que también se lo han inventado. O sea que tú te compras esta baraja y dices, ¿para qué sirve? Pues por lo menos tienes esto y te puedes entretener un rato. Aquí te viene una frasecita para cada carta, para intentar facilitarte pues que tú le puedas dar una interpretación. Si echas las cartas con esta baraja pensando que es un tarot, pues que tengas un punto de partida para luego interpretar qué te están diciendo. Pero vamos, que no son cartas esotéricas de adivinación, ni es un juego de mesa, como digo. Son imágenes, carticelas, como si te coges tarjetitas de santos y te haces una baraja con eso. O sea, son imágenes con conceptos, como si fueran antiguos dioses griegos, pero en un contexto filosófico ya renacentista. Espero que te haya gustado y nos vemos en otros vídeos.